Era una persona bien informada, me gustó, por ejemplo, la política desde chico. Muy niño, de chico. Bueno, me está contando ya dos mira, cosas. yo recuerdo que yo escuchaba por radio las elecciones del año 1956, yo tenía 6 años, yo me acuerdo perfectamente, ¿no? Cuando daban por radio los votos que obtenía Belaúnde, los que tenía Hernando Lavalle y Manuel Prado, que salió elegido presidente con el apoyo de la APRA. Bueno, ¿no? Yo le diré que le creo, porque a la hora que, digamos, esto ya es una impresión general de la revisión que he hecho de su biografía, la verdad que hay que tener una madera muy especial y muy distinta para tener todos estos años y, claro, tener unos éxitos, tener unos fracasos y soportar todo lo que usted ha soportado. Bueno, la vida es así, ¿no? Tiene sus altibajos, sus satisfacciones y también... ¿En algún momento se sintió harto y dijo, me voy? No, en absoluto. No le creo eso. No. Ha tenido usted unos golpes bien fuertes. Bueno, pero para eso uno tiene... El hombre de Estado se tiene que forjar en la adversidad. El que solamente está en la etapa fácil, en la vida muelle, a la primera basto se puede caer. O sea, todo esto es un proceso, ¿no?, que tiene altibajos. Uno no siempre se gana. Hemos perdido elecciones, hemos ganado elecciones, hemos tenido grandes satisfacciones. Cuando uno ve hoy día un país, me da pena que ahora haya bajado un poco, pero cuando uno veía un país en crecimiento, decía, qué bueno haber trabajado para haber sembrado las cosas que hoy día el Perú está cosechando. Pero bueno, por supuesto que sí. Sí, bueno, en realidad ustedes tuvieron 2 momentos de gobierno y creo que fue el segundo más el reivindicativo, ¿no? Sí, claro. Yo en la primera etapa yo fui alcalde, ¿no? Sí, ahorita vamos a ir a eso. Primero le quería preguntar, bueno, usted fue a la Universidad San Marcos a estudiar Derecho. Sí, claro. ¿No? O sea, el padre era marino, los 2 hermanos fueron a la Marina, cada uno agarró su rumbo, y usted fue a San Marcos, y ahí fue donde se hizo aprista, ya aprista. Claro. Yo cuando llego a San Marcos me vinculo con los grupos apristas. Ya. ¿Y por qué no escogió? Porque en esa época era el APRA... de Haya María, sí, APRA comunismo, era el gran pleito de la época. Y los comunistas estaban divididos entre moscovitas y pequineses. Así es. ¿No es cierto? Sí. Entonces, no me gustaba eso porque evidentemente ellos seguían una ideología totalitaria, ¿no?, que recorte las libertades. Para mí eso era básico para no aceptarlos, ¿no?, de ninguna manera. Entonces, hoy día los comunistas como que desconocen el pasado vergonzante que han tenido, pero ellos han avalado pues el Gulag. ¿Qué cosa es el Gulag? Era pues la Siberia para los disidentes, ¿no?, los fusilamientos o simplemente la desaparición de personas o la tortura. Eso lo hemos visto en la China comunista, en la Unión Soviética y en Cuba. En Albania es uno de los últimos resquicios que les queda, ¿no? Si es que queda algo. Entonces, un método que recorta las libertades, ¿no?, no es un buen método de gobierno. Bueno, usted lo tenía claro, en la época era otra época muy distinta, ahora lo podemos ver más claramente, pero en esa época había todo este debate Haya Mariátegui y todo este furor. Pero fue que a usted lo que le... Bueno, aparte de los 2 capítulos que ya me contó, lo que le atrajo, dijo, me inscribo a la APRA. Bueno, quizá yo sensibilizado por este abuso que yo había visto, ¿no? Ya. Realmente para una persona joven que busca la justicia, encontrar el atropello, el veto contra Aya La Torre, por ejemplo, era una cosa increíble, ¿no? El golpe militar del año 62, el del año 68, ¿no? Yo ya estaba en San Marcos cuando se da el golpe de Velasco. De Velasco, ¿no?, del año 68. Y realmente, bueno, hubo protestas universitarias, como es natural, y fuimos los apristas los que más estuvimos en las calles, ¿no?, tratando de defender la democracia y dejar nuestra posición. Sin duda habían otros también, pero creo que nosotros somos los que marcamos más la pauta. Los comunistas, por supuesto, se escondieron en sus casas, ¿no? Ellos no defendieron absolutamente nada. ¿Y quién fue su primer maestro dentro del aprismo? Vamos a ver, yo me vinculé con jóvenes universitarios, ¿no? Yo recuerdo mucho a Leonidas Vélez, por ejemplo, un dirigente universitario excelente, y otros con los que compartimos importantes momentos, pero
y fuimos a Alfonso Ugarte, ¿no? O sea, los jóvenes universitarios teníamos un comando universitario y nos reuníamos permanentemente en Alfonso Ugarte, tenemos asambleas y cosas así. Y uno es donde iba aprendiendo la política, va estudiando, va leyendo, va aprendiendo. A mí me jaló mucho Fernando León de Vivero, ¿no? Fernando León de Vivero fue 5 veces presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? Y él, años después, más o menos por el año 82, por ahí, ¿no? Yo era ya regidor en Barranco y él me pidió que trabajara unos proyectos de ley de ley orgánica de municipalidades, ¿no? Y lo hice, yo era un mocoso junto a los otros con los que trabajamos, el doctor Virto Tantaleán Banini, estupendo parlamentario, y otros distinguidos parlamentarios que eran cajamarquinos. O sea, usted era un joven aprendiz, digamos. Sí, pero... Que bueno, en la Casa del Pueblo contactó y como estaba rodeado de gente sabia, ¿no? Claro. Entonces me permitió aprender de ellos rápidamente, además, no solamente sabia, sino de una mística tremenda, ¿no? De una entrega total, ¿no? El APRA tiene, digamos, hay que reconocerle eso, ¿no? Yo he tenido oportunidad de ir a cubrir en la Casa del Pueblo cuando era más chica y varias cosas, el Día de la Fraternidad, y no es solamente en la Casa del Pueblo, es alrededor, que hay como unos grupos, unos cónclaves, y claro, uno va, y bueno, con la crisis política que tenemos, es fantástico que esto todavía pueda existir. Claro, esto es hecho escuela, ¿no? Uno hace escuela, entonces, por ejemplo, cuando fui elegido regidor por vez primera en Barranco en el año 80, éramos 2 del APRA y 12 de otros partidos. Éramos recontra minoría. Pero los 2 del APRA dominábamos el Consejo. ¿Por qué? Porque teníamos una experiencia, un manejo, ¿no? Y una escuela. Claro, ¿no? Cosa que no lo tenían los demás. No sabían ni cómo pedir la palabra, ni una interrupción, ni una cuestión de orden. Nosotros estamos ensayados en eso. Como lo están los jóvenes actuales. Por eso los jóvenes apristas no están ahí, son un núcleo importante de gente que hay que alentarlos, apoyarlos. Siguen preparando, yo me acuerdo que habían las escuelas, ¿no? Para los jóvenes que antes había hasta parlamento universitario. Mire usted, no, claro, no me acordaba de eso yo. Sí, había parlamento universitario en el partido, o sea, ahí se discutía y los proyectos de ley del Congreso los discutían ahí. Ah, ¿no? Qué interesante. Claro, sí, eso había. Por supuesto. Y entonces, claro, imagínese, es un chico que va ahí, aprende muchísimo más y está mucho más listo y más informado a la hora de salir, no como ahora, que llegan y recién leen el reglamento del Congreso. ¿De qué se trata? No. Por eso es que no tiene que llamar la atención, ¿no? Que 4 parlamentarios apristas hagan más que 40 de otros grupos. Bueno, eso sí le reconozco. ¿A qué tales líos que arman? ¿Por qué? Y no por los líos, sino por su capacidad de exposición, por la serenidad con que manejan las cosas, el conocimiento de la historia inclusive, ¿no? Es muy importante. Ahora da mucha rabia cuando uno ve a un parlamentario y dice, yo no quiero ofender, ¿no? Pero dicen, ¿no? Yo he venido acá a aprender. Hombre, aprende en tu casa, bueno, aprende en tu escuela, aprende en tu partido. Pues no sé, ¿no? No sé, ¿no? Pero aquí tienes que llegar mínimamente preparado. Es que uno al Parlamento debe llevar como una coronación de un proceso cívico, ¿no es cierto? Ya. Que haya sido dirigente social, que haya sido dirigente en la universidad, en su barrio por lo menos, ¿no? Algo, ¿no? Pero si no tiene una vivencia de compromiso, o sea, está ahí, ¿por qué? Porque fue el que dio más plata, porque tiene una radio, porque sabe Dios, porque su papá le pagó la campaña. No, pues ese no es el mérito. Claro, el ¿no? hecho de querer no es suficiente, hay que tener una formación. Claro. Es una confusión que tienen muchos jóvenes hoy en día. Yo entiendo la buena voluntad, pero hay que militar. Claro. Hay que militar. Bueno, vamos a hacer una pausa. Yo creo que esta entrevista nos va a quedar corta, don Jorge, porque tenemos harta tela por cortar. Vamos a una pausa y venimos. Ya empezaron a entrar preguntas del público.